alcalde defiende la idoneidad de los presupuestos de 2021 para hacer frente a las necesidades del COVID. Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos un día más a Info Alacantí. Unos presupuestos que han crecido un 5% respecto a los anteriores. Enseguida les contamos todos los detalles, pero antes, titulares. Los hosteleros acuerdan con Urbanismo que no se paralizarán las obras de la Explanada en Semana Santa para acelerar el plazo de ejecución antes de verano. El Pleno de la Diputación aprueba más de 10,5 millones de euros en ayudas para los municipios con el respaldo de todos los grupos políticos. El Colegio de Enfermería de Alicante crea una base de datos de enfermeras de la privada que siguen sin ser vacunadas por Sanidad. El Ayuntamiento del Campello aprueba en el Pleno las bases que regularán las ayudas económicas del Plan Resistir. Luis Barcala apuesta por la viabilidad de los presupuestos 2021 para paliar las consecuencias del COVID en la ciudad y atender las necesidades de los alicantinos. En el Consejo Social, el alcalde ha anunciado un informe detallado sobre todas las medidas adoptadas para lograr el objetivo de los presupuestos y afrontar la recuperación económica. Además, se compromete a convocar una reunión para hablar sobre los fondos europeos para dicha recuperación. Unas cuentas que crecen casi un 5% respecto al ejercicio anterior y que es un claro ejemplo del compromiso para luchar contra los efectos negativos de la crisis sanitaria. También pone en valor el amplio respaldo obtenido en la aprobación inicial por parte de casi todas las fuerzas políticas. Estos presupuestos se basan en 4 pilares que pretenden afianzar una administración más sostenible y eficaz y en los que se incrementan las actuaciones por los gastos derivados de la pandemia. La Concejalía de Transportes y el Grupo Bectalia han renovado la campaña dedicada a comunicar las medidas anti-COVID en autobuses y recordar que el transporte público es seguro. Los mensajes dispuestos en las diferentes cartelerías y marquesinas tratan de reforzar las acciones de protección personal como el uso de las mascarillas, la desinfección de manos con hidrogel, viajar en silencio o no cerrar las ventanillas para ventilar. Esta campaña contempla, además de las medidas de higiene personal y otros consejos a la hora de viajar, otros carteles donde se informa a los pasajeros de las medidas de desinfección que se llevan a cabo en los vehículos a diario y se les recuerda la supresión del pago en metálico o la reducción del aforo que actualmente se sitúa por debajo del 60% de su capacidad total. El equipo de gobierno de Alicante busca fórmulas de financiación para construir nuevas viviendas intergeneracionales tras el éxito del proyecto en Plaza América. La iniciativa, planteada en una parcela de titularidad municipal en la avenida Catedrático Soler del barrio Benalúa, necesita de unos 8 millones de euros que el ayuntamiento pretende conseguir a través de ayudas de otras administraciones o incluso con la venta de solares municipales. En Benalúa, el consistorio quiere construir un edificio de 3 plantas con 78 viviendas para mayores y jóvenes. Un edificio con las mismas condiciones que el de Plaza de América en el solar municipal de la zona y que así pueda suponer extender este modelo de éxito a otros barrios de la ciudad. Los hosteleros de la Explanada acuerdan con Urbanismo que no se paralizarán las obras en Semana Santa para acelerar así el plazo de ejecución antes de que llegue verano. Los veladores se irán abriendo gradualmente conforme avance el pavimentado, por lo que algunos establecimientos podrán instalar sus terrazas antes de la temporada estival. El concejal del área, Adrián Santos, abre un canal de comunicación directa con las asociaciones del sector para estudiar las propuestas de mejora con un calendario de reuniones que continuará el próximo día 22. Las dificultades técnicas surgidas y el toque de queda impuesto hace que se prolongue el fin de las obras que estaba previsto para el próximo mes. El Patronato de Turismo crea una jefatura de estrategia turística, una figura que se encargará de la planificación que se llevará a cabo a partir de este año, habiendo quedado desierto el puesto de gerente por tercera vez y tras analizar que los candidatos no cumplían los requisitos exigidos. El turismo es uno de los motores económicos para la ciudad de Alicante y desde el Ayuntamiento son plenamente conscientes de ello. Hoy el Patronato de Turismo ha anunciado la prórroga de los servicios de temporada. En primer lugar, hemos prorrogado 2 años más el personal de la Turistinfo. Además, hemos prorrogado 1 año más los servicios
de playas, todas aquellas empresas que bien tengan chiringuitos, tumbonas o den escuelas, o sean escuelas de deporte náutico. Debido a la incertidumbre que se vivió el año pasado, hemos acordado con la asociación que regenta estas empresas ampliar un año más todos estos contratos. La Junta Rectora del Patronato de Turismo también ha adelantado que remodelará el organigrama actual, que pasará a estar encabezado por la Jefatura de Estrategia Turística encargada de la planificación en esta materia. Creando una jefatura de departamento de promoción turística, así como la incorporación, al menos en este 2021, de 4 plazas más, de 4 personas más que estarán trabajando por y para el turismo en la ciudad de Alicante. La creación de la Jefatura Estratégica Turística llega tras quedar desierto el puesto de gerente por tercera vez. Según han explicado desde el Ayuntamiento de Alicante, todos los candidatos que se habían presentado no cumplían con los requisitos exigidos y, por tanto, el patronato ha optado por esta alternativa. El juzgado admite que se retrasen por el COVID las medidas contra el ruido en Castaños. Se acepta la versión del Ayuntamiento frente a las presiones de los vecinos para que se implante la ZAS en la zona del centro tradicional de Alicante. Las actuaciones en cumplimiento de la sentencia se han iniciado, aunque han tenido que verse interrumpidas dada la situación actual de la pandemia y las medidas restrictivas adoptadas. Respecto a estas limitaciones, la jueza señala que el cierre de la hostelería ha impedido que pueda llevarse a cabo las mediciones de niveles de ruido ambiental. También añade que no se advierte la existencia de un incumplimiento o desobediencia por parte de la Administración, sino una imposibilidad de continuar con la ejecución de la sentencia. La Diputación de Alicante aprueba más de 10,5 millones de euros en ayudas para los municipios con el respaldo de todos los grupos políticos. La corporación muestra su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y reclama al Gobierno central un aumento de la participación de las entidades locales en los fondos europeos. La institución también apoya por unanimidad la creación del Instituto Tecnológico de Lado de la Unión Europea en Xixona. También aportará 9 millones de euros en ayudas sociales frente al COVID y subvencionará a los ayuntamientos en materia de deportes, medio ambiente, cultura o turismo. El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, agradece el respaldo de todos los grupos políticos a estos programas destinados a hacer frente al gasto social por la pandemia, que se incrementa en un 50% con respecto al año pasado y que llegará a los 141 municipios. Y continuando con el Palacio Provincial, abre el plazo de presentación de solicitudes a las ayudas en materia de residentes internacionales dotadas con 215.000 euros, programas de atención y asesoramiento, cursos de aprendizaje de castellano y valenciano o campañas de empadronamiento son algunas de las acciones que se realizarán gracias a este paquete inversor. La partida, que aumenta un 13% con respecto al año anterior, va dirigida a ayuntamientos y mancomunidades. Se han diseñado así 2 convocatorias, una de 200.000 euros para ayuntamientos y otra de 15.000 para mancomunidades. Se tendrá en cuenta el criterio poblacional y el porcentaje de personas extranjeras empadronadas en la localidad. Y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, solicita la incorporación de la Diputación al Fondo de Cooperación de la Generalitat si se respetan los criterios poblacionales de distribución alicantinos. Mazón pide comparecer en les Corts para trasladar la posición de la institución, los requisitos de reparto y las especificidades técnicas. El cambio de las reglas fiscales ha permitido la utilización de remanentes con los que se ha proyectado el plan Más Cerca, dotado con 30 millones que podrían incorporarse al plan inversor autonómico. Un plan consensuado y aprobado por unanimidad en la Diputación es la vía propuesta. La Comunidad Valenciana registra 413 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos que sitúan la cifra total de positivos en 379.962 personas desde que empezara la pandemia. Por provincias, Valencia suma 217 contagios, la provincia de Alicante 177 y Castellón 17 positivos. Respecto a los fallecimientos, 22 personas han perdido la vida por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 6.774 personas.
La comunidad ha bajado por primera vez la incidencia acumulada de 100 casos por cada 100.000 habitantes desde el pasado 13 de octubre. Así, la autonomía valenciana, que se situaba entre las primeras con mayor incidencia de toda España, logra alejarse de esa posición en la que a día de hoy se encuentra Melilla, le sigue Ceuta y después Madrid y el País Vasco. En la provincia de Alicante se mantiene el descenso en la curva de contagios al registrar en esta última jornada 177, lo que supone 48 menos que el pasado martes. El Colegio de Enfermería de Alicante crea una base de datos de enfermeras de la privada que siguen sin ser vacunadas para enviárselo a la Consellería de Sanidad para que se proceda lo antes posible a su inmunización. Y es que a día de hoy muchos profesionales de enfermería de la privada no constan en ningún documento y aún siguen sin recibir ninguna noticia desde Sanidad para que se proceda a esta vacunación. También denuncian que a muchos enfermeros de la privada que tienen más de 60 años se les ha administrado la dosis AstraZeneca cuando no es recomendable para este rango de edad. A 100.000 habitantes desde el pasado 13 de octubre. Así, la autonomía valenciana, que se situaba entre las primeras con mayor incidencia de toda España, logra alejarse de esa posición en la que a día de hoy se encuentra Melilla, le sigue Ceuta y después Madrid y el País Vasco. En la provincia de Alicante se mantiene el descenso en la curva de contagios al registrar en esta última jornada 177, lo que supone 48 menos que el pasado martes. El Colegio de Enfermería de Alicante crea una base de datos de enfermeras de la privada que siguen sin ser vacunadas para enviárselo a la Consellería de Sanidad para que se proceda lo antes posible a su inmunización. Y es que a día de hoy muchos profesionales de enfermería de la privada no constan en ningún documento y aún siguen sin recibir ninguna noticia desde Sanidad para que se proceda a esta vacunación. También denuncian que a muchos enfermeros de la privada que tienen más de 60 años se les ha administrado la dosis AstraZeneca cuando no es recomendable para este rango de edad. A 100.000 habitantes desde la pandemia ha sacudido a las residencias de la tercera edad de la Comunidad Valenciana y de toda España, pero actualmente la autonomía valenciana es una de las que menos porcentaje de defunciones y contagios en residencias registra. Los centros de mayores notifican desde el inicio de la pandemia el 29% del total de defunciones. Las cifras además sitúan a la Comunidad Valenciana entre las autonomías con datos más esperanzadores, solo superada por Canarias, Murcia y Andalucía. La presidenta del PP en la comunidad, Isabel Bonig, pide la creación de un bando único en la campaña de vacunación y que se aclaren los criterios. Y es que exigen al presidente que les enseñe todos los informes técnicos y que estén acompañados de medidas sanitarias para realizar la gestión de la inmunización masiva. También señalan que Puig se dedica más a polemizar el cierre perimetral que a acelerar la administración de dosis o a hacer más PCR. Así como que no es él el que tiene que tomar decisiones respecto a la Semana Santa, sino el presidente Pedro Sánchez. Por otra parte, Bonig se ha mostrado partidaria de que haya clase durante la semana en la que se deberían celebrar las fallas, ya que la pandemia está provocando una merma en la educación. La delegación de gobierno en la comunidad ha recibido hasta el momento la comunicación de 20 concentraciones por el 8M en la provincia de Alicante y 43 en toda la Comunidad Valenciana, sin que de momento haya ningún informe en contra ni por parte de Sanidad ni de las jefaturas de las policías. Se celebrará en Alicante, Elche, Crevillente o Villajoyosa, entre otras poblaciones. La delegada del Gobierno señala que el movimiento feminista es muy reivindicativo y así tiene que seguir siéndolo, en contraposición con el mensaje de muchos ayuntamientos de la comarca que han preparado actividades online para evitar aglomeraciones y prevenir así un aumento de contagios. Y continuamos con más noticias relacionadas con el coronavirus en formato breve. La Organización Mundial de la Salud informa que no es momento de relajarse con las medidas y que si lo hacemos corremos el riesgo de tener una nueva ola de casos. A pesar de que el plan de vacunación en muchos países avance, aconseja completarlas con restricciones. La Comunidad Valenciana a la cola en número de ancianos de residencias vacunados con las 2 dosis.
Sin embargo, sí está por encima de la media nacional respecto a las primeras dosis administradas. La Generalitat vacunará a todos los residentes británicos en Alicante, aunque no estén dados de alta en la Seguridad Social. Los 70.000 ciudadanos del Reino Unido que viven aquí en la Costa Blanca deberán presentar la tarjeta sanitaria SIP. Sanidad vacunará a los familiares que cuiden a grandes dependientes y tengan menos de 55 años. Se prevé inmunizar a 18.500 personas cuidadoras entre hoy y mañana. Compromís propone donar el busto del Rey Emérito del Salón Azul a la Delegación de Hacienda en Alicante. El grupo municipal que lidera Nacho Bellido buscará el acuerdo con el resto de fuerzas políticas para llevar a cabo la retirada de este busto. La monarquía no atraviesa su mejor momento. Una nueva regularización de Hacienda del Rey Emérito ha desatado de nuevo las críticas. También en Alicante, donde Compromís se muestra tajante y pide retirar el busto del rei don Juan Carlos. En estos moments, després de totes les notícies que estem coneguent, dels fraus fiscals, de les regularitzacions en Hisenda, insistim, no podem tindre este bust presidint el Saló Blau de l'Ajuntament d'Alacant. Además, la formación de izquierdas propone al equipo de gobierno que este busto sea trasladado a Hacienda. Que el cedisca a l'Ajuntament d'Alacant a la delegació d'Hisenda territorial en la ciutat d'Alacant, perquè ara mateixa és ahí, en Hisenda, on s'estan veient tots els xanxullos i no paren d'aparèixer del rei emèrit fins a que no entre la justícia. Esta propuesta ya se realizó sin éxito en julio, coincidiendo con la decisión del Ayuntamiento de Villajoyosa, que aprobaba el cambio de nombre de la avenida Juan Carlos I por la avenida Doctor Pérez Querdo. Y este año, que ya ha comenzado de manera típica, va a dejar atrás algo muy típico en nuestro día a día, al menos hace unos años, las cabinas telefónicas. Es cierto que cada vez había menos presencia de estas, y más desde que los móviles aparecieron en nuestras vidas, y es que solamente alrededor de una llamada se hacen estas cabinas a la semana, por lo que las más de 14.000 cabinas del país dejarán de ser un servicio universal obligatorio tras casi un siglo de servicio, aunque seguramente se mantendrán. Forman parte de nuestro mobiliario urbano. Tras casi un siglo desde su creación, algunas han vivido momentos históricos. Hoy usamos una de estas cabinas, quién sabe si por última vez. Lo que antaño fue parte fundamental de nuestro día a día, hoy tiene los meses contados. Eso sí, dejando grandes recuerdos. Pero sobre todo era pues si me quedaba en la calle a lo mejor y yo qué sé, y tenía que avisar a mi madre, pues la llamaba. De estar tranquilamente una hora hablando con mis amigas por teléfono, porque en casa no me dejaban, las llamadas se pagaban todavía. Hasta historias de amor que se fraguaron con estos teléfonos en la vía pública. Sí, cuando éramos novios. Yo estoy completamente en desacuerdo contigo. Bueno, no quiero que se vayan, porque es parte de nuestra historia. Y es que su uso era muy sencillo, bastaba con echar las monedas y marcar. 1, 2, 4, 5, 3, 2, 1. Así lo usaba yo. Dígame, digui, y así es cosa. A falta de móvil, buena era la cabina. Pues no había medio de móviles y venía muy bien. Cuando tenías que llamar. Pues... Las cabinas saltaron también a la gran pantalla. Incluso hizo que los españoles durante mucho tiempo temiéramos estar dentro de una de ellas. La culpable, esta película de 1972 protagonizada por José Luis López Vázquez. ¿Puedes ver la película? Cuando acaso venía algún y te la jodía y te la cerraba. Y aún así la seguimos usando durante décadas. Algunos a día de hoy consideran que debería mantenerse. No quiero decir que haga 40, pero en cada zona particular donde haya así reuniones de gente, por lo menos una cabina o dos tenían que haber. Telefónica ha anunciado que en agosto las 16.000 cabinas que hay en España dejarán de ser funcionales. Al año cuestan más de 4 millones de euros y el 88% de la población actual no las usa, pese a que la compañía advierte que quizás les dé una nueva utilidad como punto de recargas móviles. Lugares como Málaga las han reconvertido en puntos de información turística, algo que sigue los pasos de las inglesas, donde algunas se han convertido en bibliotecas al aire libre. Y nos vamos hasta el municipio del Campello, donde han aprobado por unanimidad las bases que regularán las ayudas económicas del Plan Resistir.
El municipio figura entre los 20 primeros de la comunidad en volumen de ayudas y se repartirán más de 1 millón de euros con una cantidad fija de 2.000 euros por cada autónomo y microempresa, con un máximo de 10 trabajadores y una cantidad de 200 euros por cada trabajador adicional. El Campello aprueba en pleno las bases que regularán las ayudas económicas del Plan Resistir, una propuesta del Partido Popular, en concreto de la concejala de Comercio y Empleo, Mari Carmen Alemán. Unas subvenciones directas a autónomos y microempresas y que el municipio costero es uno de los 20 primeros respecto al volumen de ayudas. El Ayuntamiento del Campello se adhiere a dicho plan impulsado por la Generalitat Valenciana y para ello aportará unos 202.000 euros, que representa un 15% total de las ayudas, 843.000 euros, que supone el 62,5% que será aportado por Generalitat, y unos 300.000 euros, el 22,5% será por la contribución aportada por la Diputación Provincial de Alicante. Estas ayudas van destinadas para autónomos y microempresas de las actividades económicas recogidas en el decreto. El objetivo es apoyar y reforzar a los sectores más afectados por la pandemia, a través de ayudas directas que eviten el deterioro del tejido empresarial. Desde marzo de 2020 nos encontramos inmersos en la lucha contra una pandemia sin precedentes, producida por el COVID-19. Las consecuencias de esta pandemia, además de sanitarias, son de un índole económico-social. Las medidas de contención de la interacción social unidas a cierres obligatorios en ciertos sectores económicos están ocasionando importantes crecimientos de desempleo y destrucción de parte del tejido productivo local. Las bases aprobadas se someterán a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la provincia, por el plazo de 30 días hábiles para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias. Y continuando con el Campello, los ciudadanos han respondido a la encuesta de participación ciudadana que el mismo alcalde Juanjo Berenguer impulsó, para conocer qué uso se debe dar a los edificios municipales que se quedarán vacíos cuando se construya un nuevo ayuntamiento en la localidad. Las propuestas son muy variadas, por lo que aún no se han tomado decisiones definitivas. El Campello ha decidido unir todas las dependencias municipales en el nuevo ayuntamiento, con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizar todas sus gestiones en un mismo lugar. ¿Pero qué va a ocurrir con los edificios municipales que se queden vacíos? Los campelleros ya han propuesto varias iniciativas en una encuesta que se ha lanzado desde Participación Ciudadana. Esa encuesta de alguna forma pone de relieve el que el Ayuntamiento de Campello, por ejemplo, necesita un casal de la juventud, que de hecho se pide, un centro de día para tercera edad, que de hecho se pide, instalaciones para un coworking, que de hecho se pide, y instalaciones sobre todo para asociaciones de diferente índole. Esas instalaciones creo que ya están y ya existen, que son las que ahora está usando el ayuntamiento. Y es que el ayuntamiento actual y el resto de edificios de la localidad queda algo pequeño para un municipio que supera los 30.000 habitantes. Con lo cual, creo que sería una muy buena idea conjugar esa idea del nuevo ayuntamiento, donde poder dar el mejor servicio a los vecinos de Campello, con la utilización de esos otros edificios que tiene el ayuntamiento, y al final tendríamos un Campello de futuro, que es lo que quiere la población, y de hecho ha participado pues muy significativamente en esta encuesta. Todavía no se sabe qué serán exactamente las instalaciones municipales que se van a mudar al nuevo ayuntamiento, pero lo que es seguro es que la opinión de los campelleros marcará esta decisión. You don't need it to live, just to feel you're alive. En los deportes, muy buenas noches, Aitor Baró, hoy doble protagonista. Buenas noches, Ana. Por un lado, en el Hércules, David Sánchez, el futbolista que ha sido importante para Manolo Díaz en sus primeros partidos al frente de la nave blanquiazul. Habla de lo que necesita el equipo para ganar en Villarreal y también de dónde mejora su rendimiento o con qué estilo se adapta mejor a su juego. En el HLA, el protagonista Noah Allen, el último fichaje de la Fundación Lucentum, todavía no había hablado y ha sido presentado, entre comillas, ante los medios para explicar qué es lo que él le puede aportar al conjunto de Pedro Rivero y también cómo llegan a este tramo final de la primera fase y al principio de la segunda. Además, en Sport Alacantí, Ana, hoy hablaremos también de balonmano con Orneo Fresh Sporting y de triatlón con Roberto Cejuela.
deseando verlo. Muchas gracias, Aitor. Buenas noches. Buenas noches. Y hasta aquí toda la actualidad alicantina de hoy jueves. Mañana, como siempre, volveremos a las 8:30 para informarles de la última hora de la comarca. Ahora les dejamos con el tiempo de la mano de nuestro compañero Jordi Payá. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más y cuídense mucho.